que está ya implementada. De hecho, es muy difícil en todo caso encontrar algún área, algún lugar, digamos, donde no se hubiera aún aplicado algún software. O sea, no estoy diciendo que no lo usen, sino, no sé si ustedes pueden visualizar, encontrar algún área en la cual no se hubiera hecho todavía alguna aplicación, obviamente a nivel mundial. ¿Conocen algún área, algún lugar? Difícil, ¿no? Si lo encontraran, pues estuviéramos felices porque estuviéramos frente a lo que podría ser una oportunidad enorme. Sin embargo, lo cierto es que a nivel general, básicamente podemos encontrar las aplicaciones de software absolutamente en todos los ámbitos donde el humano se desenvuelve o tiene necesidad de procesar información. Porque el objetivo central de todo software pues es ese, ¿no? Procesar información. Entonces, de eso vamos a comentar hoy día, de las aplicaciones del software, pero lo vamos a abordar desde un punto de vista de clasificación. Es decir, vamos a comentar una taxonomía, una clasificación con respecto al software y su aplicación. Es como que vamos a clasificar al software según el ámbito donde se los aplica, ¿se entiende? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Coloquen como una primer categoría, llamémoslo así, esto, ¿no? Pongan software de sistemas. Ese podría ser, o va a ser en todo caso, una primer categoría que vamos a comentar. ¿Cómo vamos a entender qué es un software de sistema? Desde el punto de vista conceptual, vamos a decir que un software de sistema es aquel software que hace posible que otros software puedan cumplir con su trabajo. ¿Se entiende? Es decir, todo aquel software que tenga como aplicación central o funcionalidad principal hacer posible que otros software puedan funcionar o realizar su trabajo, lo vamos a denominar un software de sistema. Entonces, si ese es el concepto de un software de sistema, ¿qué ejemplo podrían darme? A ver, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Conocen algún software que podría fácilmente cumplir con ese concepto? Es decir, un software del que hace posible que otro software haga su trabajo. ¿Alguien? ¿Ningún ejemplo? Los sistemas operativos. A ver, de nuevo, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Los sistemas operativos. Bueno, Gabriel dice los sistemas operativos y me parece un ejemplo por demás conveniente, apropiado. Un sistema operativo, obviamente, pues que sirve de eso, ¿no? Sirve como una plataforma, la base para que otros software puedan cumplir con su trabajo. Imagínense tener un software, alguna aplicación, pero si no hay un sistema operativo difícilmente va a terminar su trabajo, pues no va a realizarlo. Entonces, los sistemas operativos sí, es un ejemplo muy bueno para poder comentarlo como un ejemplo de esta categoría de software de sistemas. Ahora, si hablamos de sistemas operativos, ¿pueden mencionar ejemplos de sistemas operativos? Ahí vamos comentando algunos.
Windows, el kernel de Linux y uno que escuché por ahí, Solaris, creo, también. Seguramente hay un montón, pues, ¿no? Hay una gran cantidad de sistemas operativos, desde los que usamos cotidianamente, como es Windows, Linux, Android, iOS, etcétera. Y existen otra gran cantidad de sistemas operativos. Bueno, pero está bien, ese ejemplo me parece muy bueno. Ahora la pregunta es, ¿será que solamente los sistemas operativos podríamos mencionar como ejemplo de un software de sistemas en esta categoría o podría haber algún otro ejemplo? Los controladores de dispositivos, ingeniero, y las herramientas de programación. Me parece muy bien, por ejemplo, los controladores o los drivers, ¿no? Porque hacen posible que otros software hagan su trabajo. Pero si hablamos de los lenguajes de programación, por ejemplo, no sé, B, C, Visual Basic, ¿se podrían considerar estos software de sistemas o no? Yo creo que sus compiladores podrían ser considerados software de sistema. Los compiladores de estos lenguajes. ¿Alguien más que quiera comentar? La pregunta es si los lenguajes de programación, en este caso los que hemos mencionado, o los compiladores, como dicen de manera específica, ¿se pueden considerar un software de sistema? Sí, el concepto de software de sistema es aquel software que hace posible que otro software haga su trabajo. No, ¿no? Obvio que no, pues no. A ver, veamos. Si bien es cierto, nosotros para desarrollar un software precisamos de lenguajes de programación, de compiladores. Pero en el caso particular de los compiladores ocurre una situación bien clara, ¿no? Por ejemplo, supongan que yo hago un programa con C++, lo compilo, genero el ejecutable, y luego, una vez que tengo el ejecutable, ¿el programa puede correr independiente del compilador o precisa siempre el compilador para correr? ¿Cómo lo ven? No debería, porque el compilador, la primera vez que carga la aplicación, la crea en un binario para que esta pueda ejecutarse posteriormente por sí misma ya. Entonces, no sería un software de sistema, pues, ¿no ves? Porque un compilador, un lenguaje de programación, sirve solamente para crear las aplicaciones, pero no nos condiciona a tenerlos siempre para hacer que cada vez que el programa ejecuta o corra, los tengamos que necesitar. Entonces, no serían los lenguajes de programación, tampoco un compilador. Pero, de repente sí podría ser algo, pero no un compilador. Ustedes saben que dentro del proceso de la implementación de un software, existe el momento cuando el programador escribe código, pero también sabemos que ese código que escribe el programador, la computadora no lo entiende. Y necesitamos traducirlo a un lenguaje de máquina. Y ahí utilizamos un mecanismo denominado traductor. Y en el traductor tenemos normalmente dos opciones, un compilador y un intérprete. ¿Ven? En el caso del compilador, eso no precisamos tenerlo cada vez que el programa corra. Pero en el caso del intérprete, sí. Entonces, desde el punto de vista del concepto, un intérprete sí estaría en esta categoría. El ejemplo más clásico es la máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java, ¿qué es lo que hace? Justamente eso. Interpreta el bytecode generado por Java y lo traduce al lenguaje de máquina.
Entonces, sí, los compiladores no, los lenguajes de programación no como tal, pero sí un traductor de tipo intérprete es un ejemplo de un software de sistema. Otro ejemplo, un navegador de la web, ¿se podría considerar también un software de sistemas o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Bueno, ¿cómo es? Un software como un navegador web. ¿Se podría considerar un software de sistema? De acuerdo a la teoría que dijo, sí, podría ser. Yo creo que sí, pues. No, una vez un navegador normalmente hace eso. O sea, justamente lo usamos para eso, para que, por ejemplo, las aplicaciones web se ejecutan normalmente dentro de un contexto de un navegador web. Un sistema de gestión de bases de datos se podría considerar un software de la web, pero un software de sistema. Tal vez todo no, pero sí una parte, ¿no? Una parte del sistema de gestión de base de datos, que es el motor, el engine de la base de datos. Es decir, la base de datos lo tenemos que correr. Ustedes se acuerdan, siempre hacen correr, no sé, tienen que cargar, ejecutar el motor de la base de datos para que pueda trabajar. Sí, por ejemplo, ustedes cuando levantan un servidor web basado en Apache, también levantan un servidor de datos como MySQL o cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de software también estaría en la categoría de un software de sistema. Entonces, lo tenemos ahí. Podemos ver que muchos televisores, electrodomésticos también tienen su propio sistema operativo básico sobre el cual las aplicaciones funcionan. Entonces ya tenemos claro lo que vendría a ser un software de sistemas. Ahora coloquemos otra categoría. Anotemos esto. Software de gestión. Anótenlo ese nombre. Bien, ¿qué es un software de gestión? Para nosotros esa es una categoría de software desde el punto de vista de su aplicación y lo vamos a comentar sus respectivas características. Veámoslo. Anotemos una descripción básica de cuáles serían las características de un software de gestión. Para nosotros, un software de gestión es aquel software que por lo general procesa volúmenes muy grandes de datos. Por otro lado, son software que son usados, operados por muchos usuarios de manera simultánea. Además, este tipo de software lo podemos ver en su funcionamiento aplican políticas de negocio. Nosotros sabemos que la política de negocio es un proceso bastante complejo. Y por lo general, este tipo de software lo vemos trabajando en el ámbito, por ejemplo, comercial, de negocios, en el ámbito financiero, la administración. En síntesis, en el ámbito empresarial. Entonces, todo ese tipo de software se denomina software de gestión. Nombres alternativos.
no sé, alguien le llama sistemas de información, también, ¿sí? Otros lo llaman sistemas de gestión empresarial, también. Entonces, estamos hablando de esos software cuando nos referimos al concepto de software de gestión. Bien, si esas son las características de un software de gestión, ahora quiero que mencionen, por favor, algunos ejemplos de software de gestión que conozcan, o por lo menos que hubieran escuchado y estaban seguros que sea un software de gestión. Ahí vamos comentando. Puede ser Odoo o SAP. Bien, ok, algo más. Aparte, vamos a pedirle a Ulloa que, por favor, deje de participar un rato para que hablen los demás. A ver, vamos con Matías Aguilar. Está Matías Aguilar. Bueno, creo que no está, lo vamos a retirar. Vamos con Rubí, Giselle. ¿Está Rubí? Sí, buenas tardes. No. Ok, Rubí, vamos presentando. Odoo es una de las aplicaciones manufactureras que manejan ese tipo de sistemas. No le pido, no quiero que me describa qué es Odoo, lo que les pido es que me mencione un ejemplo de software de gestión. Odoo, Ya. A ver, escuchemos otro ejemplo más. Vamos con Casis. ¿Quién es Casis? Bueno, creo que no está, ¿no? Casis Paz. ¿Está Casis? ¿Dónde está? Buenas. Bien, vamos comentando. ¿Me escucha? Sí, vamos comentando. Creo que el sistema SAS también es de gestión. Lo utilizan, creo, también ahí en Sapolio, algo así tengo entendido. ¿El sistema qué? El SAS, el sistema SAS, tengo entendido que es por gestión. SAS, no sé cuál será el SAS. SAP, tal vez, ¿no? SAP, eso. Ah, Sí, bueno. lo utilizan aquí en la empresa que maneja Sapolio. Ya, está bien. Ok, SAP, un ejemplo. Vamos a encontrar varios ejemplos de software de gestión, entre ellos seguramente los ERP, pues, ¿no? Como el caso del SAP, el caso de Odoo, el de Microsoft, ¿cómo se llama? El Dynamics. En fin, hay una gran cantidad de software de gestión. Ahora, si hablamos de casos más específicos, bueno, ¿no? Software del área contable, un sistema de contabilidad, un sistema de ventas, de compra, un sistema de clínicas, de laboratorio, de universidades, de colegios, de instituciones financieras, en fin, todo ese tipo de software estaría en esta categoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, queda claro, no hay donde perderse sobre el concepto de lo que es un software de sistemas. Perdón, un software de gestión. Ahora vamos por otra categoría, pero antes, por favor, espérenme un ratito, necesito atender algo, no se vayan, denme unos minutitos.
Bueno, jóvenes, van a disculpar, tuve que atender una situación que se presentó. Bueno, continuemos comentando sobre las diferentes categorías de tipos de software que podríamos comentarlo, pero esta vez lo vamos a hacer o lo estamos haciendo desde el punto de vista de su aplicación, es decir, en el ámbito donde normalmente se los aplica, digamos, al software, ¿no? Pongamos ese subtítulo, software de tiempo real. Bien, hablar de un software de tiempo real, quizás para muchos podría resultar algo confuso, dado que de manera muy normal o cotidiana, nosotros la gente en realidad está acostumbrada a llamarlo, no sé, a cualquier software que trabaja en línea o online, normalmente le dice que es un software de tiempo real. Así es, ¿no? Por lo general ocurre eso. O sea, no sé, por ejemplo, acá nos dice Facebook de tiempo real. Una página web o un chat es en tiempo real. Bueno, pero no, el término lo vamos a tomar del estándar de la IEEE, donde hace una definición de lo que es un software de tiempo real. Ese ejemplo que acabo de mencionar, qué sé yo, Facebook, chat, son software en línea. Decirles tiempo real probablemente es un nombre demasiado grande. ¿Por qué? Bien, ¿cómo es un software de tiempo real? Un software de tiempo real, más allá de que obviamente sincroniza el mundo real con el mundo del software, o sea, es cierto, eso es software 100% en línea, pero más allá de eso, un software de tiempo real es aquel software donde normalmente nosotros como desarrolladores o programadores no solamente nos ocupamos de definir su lógica, de definir sus estructuras de datos, sino también nos preocupamos seguramente por definir, no sé, tiempos, sincronizaciones de procesos. Son software donde interactúan muy poco con los usuarios, es decir, no se precisa que haya un humano permanentemente operando el software. Son sistemas que por lo general interactúan con su contexto a través de dispositivos, como por ejemplo sensores, ¿sí? Estos software sí se merecen llamar sistemas de control, porque evidentemente controlan, ¿sí? Hacen un trabajo de determinar qué es lo que está ocurriendo en su contexto a través de, por ejemplo, los sensores, y en base a eso ajustan, definen lo que tienen que hacer. Y ejemplos de software de tiempo real podemos encontrar desde cosas muy grandes hasta seguramente ejemplos relativamente muy conocidos. ¿Sí? Ejemplos grandes, que también es conocido, un controlador de tráfico vehicular, como el caso de un semáforo inteligente. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de un semáforo inteligente con respecto a otro que no lo es? Con respecto a un semáforo convencional, normal, ¿cuál podrá ser la diferencia? ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? La sincronía, ¿Pero qué sería? Cuénteme, ¿cómo sería eso? que el software inteligente tiene sensores de cámara que mide el porcentaje de autos que hay y permite que esos autos puedan cruzar más de ese carril mismo, puedan cruzar más. Mientras que el analógico solo tiene un tiempo determinado nomás. Sí, ¿no? Sí, esa es una diferencia bastante clara. Un semáforo común y corriente tiene pues tiempos fijos, ¿no? Para cada carril que alguien lo programó y se queda así.
Puede ser que un carril esté vacío y el semáforo le sigue esperando, le sigue con luz verde. En cambio, un semáforo que se entiende que es de tipo inteligente, obviamente percibe las vías que son más, que tienen más vehículos, más tráfico y seguramente tienen más prioridad o más asignación de tiempo. Y fíjense, eso software trabaja solo, no necesita de alguien quien esté cambiando o asignando tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es un clásico ejemplo del software tiempo real. Otro ejemplo muy grande podría ser los controladores, ¿no? De vuelo, de aterrizaje, de despegue, ni hablar en el ámbito militar. Y si hablamos también de cosas más pequeñas, la industria, las fábricas, están llenas de este tipo de software, ¿no? Ustedes pueden visitar alguna fábrica, alguna industria y vemos este tipo de software dentro de lo que se denomina la automatización de los procesos. Eso sí son automatizaciones de procesos, ¿no? Hay gente que de manera errónea, por ejemplo, hace un sistema de venta y compra, dice sistema de control de venta, y no controla nada. Eso no le puede llamar un sistema de control de venta. O control de inventario, tampoco. Llámele sistema de gestión de venta, llámele sistema de gestión de inventario, porque eso es lo que hacen. Controlar es demasiado técnico. ¿Sí? O sea, no da, digamos, ¿no? O de repente yo hago un sistema de control de personal, tampoco, el sistema no controla. Ahora, obviamente, si ya estoy hablando de un sistema que me hace un control, como las cintas transportadoras, por ejemplo, o las envasadoras, o algún tipo de software que se pueda ver en el ámbito de la industria, sí, ahí caería bastante bien de llamarlo software de tiempo real. Entonces, el software de tiempo real es eso. Un software de tiempo real es aquel software que normalmente está asociado de manera directa a una arquitectura de hardware que viene junto con sí. La automatización de los procesos que vemos en la industria, por ejemplo, tiene que ver con eso. Hay que programarlo y las máquinas empiezan a trabajar. Bien, entonces eso podríamos comentar como ejemplo de software de tiempo real. Pongamos otra categoría. Por ejemplo, software de uso personal. Coloquen por favor esta categoría. Yo imagino que este debe ser uno de los software que ha permitido que la computadora, por ejemplo, se masifique en su uso. Son software que, por lo general, por el mismo nombre que llevan, están pensados para que sea usado por un usuario a la vez. Son ese tipo de software que tiene normalmente esa característica. Un usuario lo utiliza a la vez. Y además son software que por lo general no demandan mucha infraestructura de hardware. ¿Sí? Software que básicamente con una arquitectura básica funciona y trabaja sin mayor problema. Luego, por otro lado, decimos también que este tipo de software son de uso o propósito muy puntual, muy específico. Es decir, son muy concretos en su funcionalidad. Y si ponemos ejemplos, bueno, basta mirar pues las computadoras personales, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo clásico sería los software de ofimática, por ejemplo. Es decir, procesadores de textos, hojas electrónicas, software para hacer presentaciones, herramientas como graficadores, calculadoras, algún software de entretenimiento, agendas.
fácilmente caerían en esta categoría de software personal, aunque sabemos también, por ejemplo, que en el caso de los software de oficina, los denominados del ámbito climático, hoy por hoy ya tienen una implementación basada en la parte colaborativa. Pero por lo pronto hablemos de otro software, ¿no? De software que normalmente los vemos trabajando en las computadoras personales. Entonces, ese podría ser, o ese es en todo caso, un ejemplo de software de uso personal. Pongamos otra categoría. Ojo, ¿no? Por si acaso puede hacer caso que haya un software que tenga características de más de una categoría. Puede pasar. Bien, veamos esta otra categoría. Software de ingeniería o científico. Este tipo de software, como lo vemos ahí su nombre, fácilmente los podemos asociar que tanto para desarrollarlo como también para al momento de usarlo, en este tipo de software se requiere aplicar algún conocimiento bastante especializado en el ámbito de las ciencias básicas, ya sea el caso de las matemáticas, la física, la química, la genética, lo que corresponda. Entonces, ese tipo de software está en esa categoría. De hecho, no sé, ustedes, a ver, díganme si recuerdan. ¿Alguien sabe cuáles fueron las primeras aplicaciones de software que se hizo? Es decir, ¿en qué se lo aplicó? ¿En qué ámbito? ¿En qué área? Cuando, digamos, se inventó esto de las computadoras ya basadas en hardware y software. Las primeras aplicaciones de software, ¿en qué área cree que se las han aplicado? En el área militar. Ya. Comunicaciones. Normalmente nació así, ¿no? El software, las primeras aplicaciones que se han hecho ha sido siempre con propósito del área de la investigación, de la ciencia. Y los militares, obviamente, sí, han sido un lugar donde para hacer eso, obviamente, eso es matemática, eso es ciencias. Y de hecho, así fue. Las primeras aplicaciones de software tenían en todo caso como usuarios gente de este tipo de características, ¿no? Bastante especializadas. ¿Cuál habrá sido el primer lenguaje de programación de alto nivel más popular que se hubiera conocido, que justamente estaba pensado para este tipo de aplicaciones? ¿Alguien sabe? ¿COBOL? No, para hacer aplicaciones de este tipo, ¿no? Del área de la investigación, de la ciencia. Python. No, pues eso es ayer ya. No, Fortran. Fortran fue uno de los lenguajes que muy precursores, quizás sobre el cual se ha basado y se basó todas las primeras aplicaciones de este tipo, ¿no? Fortran. Ya después apareció COBOL, pero COBOL fue, qué sé yo, como el boom, ¿no? Es decir, pero COBOL no estaba orientado al ámbito de la ciencia o de la ingeniería, sino más bien estaba COBOL orientado al ámbito empresarial, al área de la gestión, es decir, como para hacer software. Y ojo, ¿no? Miren, y es real. Hoy, fíjense, el otro día habíamos comentado con ustedes que el software como tal empezó a ser desarrollado más o menos a finales o a mediados del siglo XX. Estamos hablando de los años 45, 50.
COBOL, por ejemplo, fue uno de los lenguajes más usados para desarrollar aplicaciones, ¿no?, de ese tipo de gestión. Y hoy día, aunque parezca increíble, existen muchos software que aún todavía funcionan en estos primeros lenguajes. Por ejemplo, sistemas en Estados Unidos que tienen que ver con la reserva de pasajes de aviones, o las aerolíneas, impuestos supuestamente, aún todavía funcionan en estos lenguajes y por su complejidad no han sido aún renovados en su totalidad. Pero bueno, entonces los software de ingeniería científico normalmente tienen esa característica. Yéndonos a algo más cercano, todas las herramientas CAD, por ejemplo, podrían estar en esta categoría. ¿Sí? ¿Qué significa CAD? CAD, ¿alguien sabe? ¿Nadie? ¿Han escuchado hablar del AutoCAD, el MiniCAD, etcétera? Sí, ¿no? ¿Pero qué significa CAD? CAD. ¿Alguien sabe? Ulloa, por si acaso, vamos a preguntar a Ulloa, porque creo que nadie más quiere hablar de Ulloa. ¿Sería como asistido para el dibujo, en este caso? Claro, ¿no? Pero su nombre... Diseño asistido por una computadora significa. Eso, ¿no? Ese es el nombre correcto, ¿no? Diseño asistido por computadora, porque... y ojo, ¿no? No es solamente el AutoCAD o el MiniCAD, entonces, repito, se aplica en el ámbito, no sé, petrolero, en el ámbito de la ciencia. Los CAD están dentro de esta categoría que hemos denominado, se denomina en todo caso como software de ingeniería o científico. A ver, comentemos otra categoría más. Anotemos esta. Software empotrado. Anótenlas. Bien, a ver, el software empotrado, quizás por el nombre podría sonar algo bastante particular, pero antes de definir qué es un software empotrado, comentemos un poquito el término empotrado como tal. Sin hablar de software, no sé, a ver, supónganse que le digo esto, hagan una oración, no sé, vamos a suponer que estamos en base, hagan una oración usando la palabra empotrado, pero sin hablar de software. ¿Qué podrían decir? O sea, alguna oración, pero que usando cualquier cosa, ¿no?, del mundo normal, cotidiano que tengamos. ¿Y qué podrían hacer alguna oración con la palabra empotrado? ¿Empotrar una cocina? Bueno, otra idea. Siempre que hablan la palabra empotrado, ¿qué es lo primero que se, con qué lo asocian por lo general, de manera cotidiana? Que no se puede mover, que queda en un lugar fijo. Bueno, por ejemplo, podríamos hablar del ropero empotrado. Todos conocemos un ropero empotrado. ¿En qué es distinto un ropero empotrado de un ropero normal, que no es empotrado? ¿Cuál será la diferencia? A ver, vamos mencionando. Que se puede mover de un cuarto a otro. Ya está bien, esa sería una diferencia bastante obvia y muy clara, digamos, ¿no? Un ropero empotrado. El ropero empotrado ya es parte de la casa y yo viene con ella. A diferencia del otro ropero, por lo general no lo podemos mover, pero no se puede mover por empotrado. En cambio, el otro ropero lo podemos mover todo el tiempo, ¿no es? Ahí hay una diferencia bastante clara. Una segunda diferencia que podemos encontrar es el hecho de que, por ejemplo, un ropero empotrado, por lo general, es parte de los planos de una casa, por ejemplo. Es decir, se diseña de manera exclusiva para esa casa. Y también se lo hace durante la construcción de la casa, pues, ¿no es cierto? Por lo general ocurre eso. En cambio, un ropero que no es empotrado, bueno, uno lo hace
Y quien lo hace, pues no tiene ni idea de dónde va a terminar ese ropero o en qué casa va a terminar o cómo va a ser la casa donde va a estar el ropero. Entonces son diferencias muy fuertes. Y la tercera diferencia, bastante obvia, pero es bueno decirlo, es que, por ejemplo, ¿el ropero empotrado se compra por separado o se compra junto con la casa? Separado. El ropero empotrado. El ropero empotrado no se lo compra pues por separado. Nosotros no pagamos por separado, porque se supone que la casa ya viene con los roperos empotrados, ¿no ves? ¿Sí? En cambio, el otro ropero yo tengo que comprarlos, tengo que comprarlos. Obviamente, será parte del precio lo que cuesta el ropero empotrado, pero no se lo compra por separado. ¿Habrá software que tiene estas tres características? Software, por ejemplo, que no se puede mover de un lugar a otro. Software que se construye o se diseña, se lo desarrolla exclusivamente para un tipo de hardware y normalmente se lo hace en el mismo tiempo que se produce el hardware. Y el tercero, software que no lo compro por separado. Viene con el todo. ¿Pasa eso o no pasa en el software? ¿Habrá o no habrá? Sí, ¿no? A ver, ejemplos. Los computadores de los automóviles, podría ser, ingeniero. Bueno, yo le voy a dar un dato y ahí ustedes seguramente van a hablar un montón, ¿no? A nivel mundial, de todas las categorías de software que estamos viendo, si tuviéramos que preguntarnos cuál es el software que más se produce a nivel mundial, la respuesta es esta. El software que más se hace es el software que cae en la categoría de software empotrado. Es decir, es el software que más se hace. Y ejemplos obviamente van a sobrar, lo que acabas de decir, por ejemplo, un software de los vehículos, software, qué sé yo, de televisores, software de electrodomésticos, en fin, entonces nos vamos a encontrar obviamente con una gran cantidad de ejemplos de software que están en esta categoría. De hecho, por ejemplo, Java fue normal cuando se lo presentó justamente como una plataforma para crear aplicaciones de este tipo, para facilitar en todo caso, ¿no? Y con seguridad vamos a encontrar pues la combinación de muchas cosas. Por ejemplo, un software empotrado podría estar fácilmente asociado a un software de tiempo real, incluso con seguridad, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos un ejemplo de lo que es un software empotrado. Vamos a colocar otro. Software de inteligencia artificial. Esa es otra categoría de software que nosotros en este caso lo vamos a comentar por separado con respecto a los demás. A ver, veamos. ¿En qué será distinto un software de IA en comparación a los demás software? Fíjense el nombre que tiene. Es un nombre bastante interesante, ¿no? Es como que nos dijeran que este tipo de software es un software inteligente y los demás no. Y nosotros, hasta donde sabemos, los otros software no parecen tontos, sí, parecen que hacen cosas también muy interesantes. Pero, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia de un software de inteligencia artificial en comparación con los demás? ¿Alguien quiere comentar? Entiendo y sé, creo que tienen materias de IA, ¿no es cierto? Sí, tienen, ¿no? ¿O no tienen su formación?
¿Ah? Informática lleva la materia ahí. Informática y lo de sistema no llega. No lleva. Bueno, pero lo bueno es que estamos en la época donde el que quiera aprender algo lo aprende, ¿no? No necesita estar en su currícula o que le agarre la mano para decirle, oye, así se hace esto. O sea, ese es un beneficio demasiado destacable de la época en la que vivimos en comparación a otras, donde el que necesita aprender o saber algo, lo hace. Y si no sabe es porque no quiso o porque no tuvo necesidad. Entonces, ver, aprender sobre IA, hoy más allá de que esté o no en la malla curricular, es básico, es esencial. En la época que estamos viviendo, es por demás ineludible que alguien que esté relacionado al desarrollo de software no le entienda a la IA y no use IA. Entonces, lo del sistema, no se preocupen, pueden fácilmente manejar, entender lo que es esto. Pero bueno, a ver, ¿cuál será la diferencia central entre un software de inteligencia artificial versus los otros? ¿Cuál creen que es la diferencia? La capacidad de toma de decisiones a partir de una base de hechos. Eso es algo que hoy en día está revolucionando, ¿no? La actualidad. Vamos, escuchemos otro comentario. ¿Alguien más que quiera comentar? Nadie. A ver, escuchémosle a Osvaldo Orellana. ¿Dónde está Osvaldo? Hay bulla acá, ingeniero, vinieron una caravana ahorita. Bueno. ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? No, después vamos con Rolly Montaño. Como dijo el compañero, la capacidad que tiene el software de tomar decisiones basándose en un conjunto de datos, siguiendo patrones y demás. Escuchemos a Carlos Eduardo. Carlos. Bueno, creo que no está Carlos Eduardo. Bien. Hablar de un software de IA, obviamente que es pues terriblemente distintos a los demás software, dado que este tipo de software tiene particularidades que trata de emular, ¿no es cierto?, el comportamiento humano desde el punto de vista de tomar decisiones, de razonar, pero sobre todo de aprender. Entonces, los otros software funcionan, pero siempre hacen exactamente lo mismo. Un software de IA cambia totalmente la forma inclusive de desarrollarlo, hasta la misma terminología. Ya no hablamos de algoritmos así 100% o numéricos o determinísticos, sino más bien hablamos de reglas, de heurísticas, de bases de conocimiento. Por lo general, un software de IA lo vemos pues representado en los sistemas expertos, en los sistemas de redes neuronales, en los agentes inteligentes. En fin, hay una gran cantidad donde nosotros podemos ver este tipo de software. Pero lo bueno, o llamémoslo así, hay algo interesante que me gustaría que ustedes lo tengan claro, aunque me imagino que sí. El concepto de IA sabemos que no es nuevo. ¿No es cierto? El humano siempre ha soñado con tener o crear algún dispositivo, alguna herramienta similar al mismo humano. Pero sin embargo, hoy por hoy, en esta época en la que estamos viviendo, seguramente la IA es donde tiene el boom. Es el tiempo donde la IA prácticamente está explayándose de manera plena. Por eso es que yo a ustedes muchas veces les he dicho desde el primer día de clase, ustedes son la generación de la Gabriel, que tienen el compromiso
de la suerte también, de ser los llamados, digamos, en nuestro medio, de implementar sistemas, software en nuestro medio que tengan que ver con la aplicación de la inteligencia artificial. Y para eso tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, si nosotros hubiéramos pensado en IA hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, la IA ya existía. Ya había materias de IA y todo ustedes quieran. Pero hace 10, 15 años atrás no teníamos las condiciones ahora. ¿Qué habrá cambiado? ¿Por qué creen ustedes que hoy por hoy la IA es más factible de aplicar? Cuando yo desarrollo un software, hoy por hoy es un pecado no considerar un valor agregado, dar un valor agregado a mi software haciendo uso de la IA. No sería correcto. Pero también, por otro lado, la IA se ha convertido en una especie del pivote que nos permite aperturar mercado. Yo puedo encontrar aplicaciones de todo tipo ya hechas en todas partes. Pero de repente puedo cambiar, puedo revolucionar, puedo modificar, puedo crear algo de disrupción. En ese mismo lugar donde aparentemente ya está todo hecho. Yo llego con mi software y mi software de repente tiene funcionalidades basadas en la IA que cambian, mejora. Pero la pregunta, repito, ¿qué habrá cambiado? ¿Por qué hoy la IA es más factible que hace unos 10, 15 años atrás? ¿Qué creen que ha cambiado? ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie. Ingeniero, por la cantidad de información que se genera y para darle una buena utilidad. Bueno, a ver, escuchemos a alguien más que quiera comentar. Yo les voy a comentar algo que ustedes lo saben, nada más que por alguna razón no quieren hablar o están esperando que les mencione su nombre para hacerlo. Pero bueno, entendemos que hoy por hoy existen, entre otros requerimientos, dos de ellos que son necesarios para que la IA funcione bien. Y hoy lo tenemos. El primero, capacidad de procesamiento en términos de recursos de hardware. Una IA, para que sea una IA de verdad, obviamente pues precisa poderosos servidores para que trabaje como tal. Antes eso existía, pero era muy limitado. Hoy es terriblemente accesible. ¿Cómo lo accedemos? Por ejemplo, a través de la nube. Ahí están los servicios de IBM, a través de Watson. Están los servicios de Amazon, de Google, de Microsoft, que ofrecen poderosos equipos, servidores, data centers, listos para poder trabajar. De hecho, hoy es más barato, ¿no? Y más conveniente tener tener esos servidores en la nube que tenerlos localmente. Muchas empresas, grandes empresas, están migrando para allá. El mismo caso de la Gabriel. La plataforma hace tiempo atrás se caía cada día. La de Moodle. ¿Y por qué? Porque, bueno, por alguna razón lo tenían funcionando de manera local. Que de manera local tiene ventajas, claro que tiene ventajas. Pero tiene la gran desventaja de que es cara y evoluciona y debe crecer demasiado rápido. Salida a la nube. Entonces, ese es un primer recurso que quizás hace años atrás no estaba tan disponible como ahora.
Y el segundo recurso que seguramente también ha hecho que hoy se dispare tanto la IA son los datos, ¿no? Es posible, pues, hablar de IA si no hay una cantidad de datos masivos. O sea, no estoy hablando de miles de datos, estamos hablando de millones de datos. Para que una IA como tal funcione, precisa, pues, ¿no? Una base de datos, una base de conocimiento muy pobre. Y estas empresas han hecho eso. Todo este tiempo, todos estos años que han pasado, y lo siguen haciendo, han ido formando este tipo de base de datos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Alguien sabe? ¿Será que han contratado unos cuantos operadores para meter datos? ¿Algo así habrán hecho? ¿O cómo lo habrán realizado? ¿Cómo han conseguido poblar todo esto? ¿Alguna idea? Creando servicios donde la gente lo utiliza y hacer recopilar su información. Eso, pues nosotros somos, ¿no? Nosotros hemos sido los que hemos ido poblando toda esta base de datos. Lo que ellos nos han dado son servicios, no sé, como emails, redes sociales, chats, GPS. Imagínense GPS. O sea, si ustedes le dan un poquito de cobertura y analizan, hoy nosotros fácilmente podemos picar a otra persona vía GPS. Parece una actividad muy simple, pero ¿qué se necesita para que eso funcione? Se necesita una infraestructura terrible. ¿Quién lo paga? Alguien lo paga. ¿Pero por qué no pagamos nosotros? Bueno, pues de alguna manera se paga y eso seguramente son los datos. Entonces, todo este tiempo, obviamente, todos estos últimos años, Internet ha hecho posible que la gente pueda acceder de manera masiva a estas aplicaciones y al usarlas de manera continua, obviamente se ha ido formando pues, una gran cantidad de datos que hoy por hoy es usada para que las aplicaciones basadas en inteligencia artificial tengan su fundamento desde un punto de vista de datos, ¿no? Entonces, y también pasa cosas como esta. Han debido escuchar que se hablaba de algunas IA que eran racistas, por decirles algo. ¿Han escuchado eso, no? ¿Y por qué puede pasar? Puede ser una IA racista. No es que la IA sea racista, lo que ocurre es que los datos con los cuales se han poblado, de repente han sido tomados de una tipo de personas que tienen esas características, ¿no? Entonces pasa. Entonces eso ha hecho que la IA, entre otras cosas, obviamente evolucione tanto, y hoy, fíjense, cuando yo quiero hacer una aplicación de IA, ni siquiera necesito aprender mucho de IA. No tengo que montar o crear un motor de IA o cosas por el estilo. Lo que sí tengo que saber son dos cosas. Por un lado, saber usar los servicios disponibles que existen, que son servicios a los cuales nos conectamos como cualquier otro servicio. Y lo otro, lo más importante, es tener la capacidad de poder identificar cómo le saco provecho, cómo le doy valor agregado a una aplicación, agregando IA. Entonces, esa es una categoría muy bonita, la de la inteligencia artificial. Entiendo que la gran mayoría de los proyectos de la materia tienen que ver con esto, con IA. Y seguramente me van a estar mostrando cosas bastante interesantes en la implementación de este tipo de software. Una sugerencia, una recomendación a todos los sistemas, no porque no sea parte de su malla curricular, significa que lo deban desconocer o usar. Yo imagino que están terriblemente motivados como para poderlo profundizar el tema. Bien, veamos la última categoría. Veamos la última categoría de software. Que denominamos software
de la web. Anótenlo, por favor. Bien. Yo me imagino que la mayoría de ustedes me están preguntándose, pero ¿por qué un software de la web precisa una categoría especial? Bien. ¿Qué tendrá de particular una aplicación web con respecto a las demás aplicaciones? ¿En qué se podrá diferenciar? Si hablamos de ejemplos de aplicaciones web o para la web, podemos hablar de cualquier aplicación pues, que corre en Internet, ¿no? Como emails, chat, portales, tiendas online, etc. ¿Qué tiene de particular? ¿En qué se puede diferenciar una aplicación web de las demás tipos de aplicaciones? ¿Alguna idea por ahí? ¿Ninguna idea? No requieren instalación. Bueno, ok, una muy buena idea. Vamos con otra más. Puede estar en varios dispositivos, o sea, puede estar en varios dispositivos el mismo software en específico. No es como que requiere una adaptación a determinados dispositivos. Bueno. ¿Alguna idea más por ahí? ¿Qué otra diferencia más podría estar? No precisa que de un paso adicional para actualizar. Sí, ¿no? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que son las aplicaciones basadas en la web, podríamos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que acaban de mencionar. Normalmente, una aplicación para la web tiene una característica muy interesante en comparación a las otras. Por ejemplo, el hecho de que es portable. Es decir, yo lo desarrollo una vez y podría ejecutarlo sin ningún problema desde cualquier lugar donde me interese el sistema operativo, no interesa el sistema ni el sistema operativo ni el tipo de dispositivo. Si hay una conexión a internet y existe un navegador, va a funcionar. ¿O no? ¿Sí, no ve? Entonces, esa característica lo hace por demás interesante, digamos, a lo que son las aplicaciones web. Pero, ¿por qué estas aplicaciones web tienen estas características? ¿Qué hace que estas aplicaciones tengan estas características? ¿Nadie? ¿Alguien sabe por qué una aplicación web es portable de esa manera? Es decir, que puede ser ejecutada desde cualquier sistema operativo sin mayor problema. Por ejemplo, cuando hacemos
aún hacemos una aplicación con Visual Basic o con Delphi, eso no pasa, ¿no? No lo podemos ejecutar desde cualquier parte. Quizás porque se ejecuta en la nube. No necesariamente, ¿no? Pero ustedes pueden hacer una aplicación web y la instalan en un servidor suyo y va a trabajar. ¿Es otra idea? Porque, o sea, básicamente en todas las plataformas se puede ejecutar un navegador. ¿Puede ser? Bueno, ¿qué más? Porque el protocolo de HTTP fue un acuerdo de estandarización. Bien, eso, ¿no? Ocurre algo, fíjense, si yo les pregunto esto, ¿por qué una aplicación que yo hago, por ejemplo, con Delphi o con Visual C++ no es portable? Es decir, va a correr, de repente si uno echa un Windows, va a correr en Windows, pero lo lleva a Linux, no va a correr, ¿no? ¿O va a correr? No, no va a correr. Y en cambio, si yo hago una aplicación web, sí corre. ¿Cuál será la diferencia? Una aplicación web para correr requiere un navegador en este caso. Si contamos con un navegador, es capaz de leer nuestra aplicación y podremos ejecutarla y visualizar la respuesta y contenido. Ya está bien, pero ¿por qué es portable? ¿Cuál es la base, la fundamentación para que sea portable? ¿Será porque necesita ser compilado? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Se interpreta. Sería interpretado. Ok. Esa es la razón central, digamos, de lo que viene a ser el por qué una aplicación web es portable. Ocurre, por ejemplo, que si yo hago un programa con Delphi, con Visual C++, uso un compilador, ¿no ve? ¿O no? Sí. Y al usar un compilador, genero un programa que está listo para ser ejecutado, un .exe. En cambio, cuando hago una aplicación web, ¿qué lenguajes utilizamos? ¿Alguien tiene una idea? JavaScript. JavaScript es el más común usado. Pueden usar PHP, pueden usar ASP, etcétera, ¿no? Ahora, este tipo de lenguajes ¿ocupan compilador o no? No. No, ¿qué ocupan? Un intérprete. Eso, pues, ¿no? Y ahí está la diferencia enorme. Ese tipo de lenguajes de programación que se utilizan para desarrollar aplicaciones para la web, obviamente que utilizan pues un intérprete, ¿no? Y justamente esto que tiene un intérprete hace posible que sea lo suficientemente portable, porque habrá pues un intérprete para cada sistema operativo que va a correr sin ningún problema. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Una diferencia bastante clara y tenemos que tenerla. Primera diferencia, eso, que es portable. Otra diferencia que también es bastante clara en un ámbito de lo que son las aplicaciones web en comparación a las otras, tiene que ver con que no necesitamos instalarlo, ¿no? Una aplicación web no precisa ser instalada, en cambio cuando es una aplicación, como el caso de ser una aplicación de escritorio, instalamos. Precisamos instalar. En una aplicación web todo lo que precisamos es una URL para poder acceder. Entonces ahí también hay una diferencia. Otra diferencia es la capacidad de que podemos, y esto obviamente nos lleva a poderlo acceder desde cualquier lugar. En fin, o sea, eso ha hecho que la web sea hoy por hoy una de las aplicaciones que más se hacen. Hoy día es difícil que alguien piense en desarrollar un software y no considere a la web como un mecanismo de acceder a ello, ¿no? Mucho más en esta época del teletrabajo. Por ejemplo,
ejemplo, hace rato estábamos hablando de sistemas de tiempo real, estuvimos hablando de sistemas de IA. Por ejemplo, que combina ambas cosas podría ser fácilmente los vehículos autónomos, pues no es. Bien, ¿qué será lo malo o la desventaja en las aplicaciones web en comparación a las demás aplicaciones? ¿O no habrá nada que sea considerado como una desventaja? Y que como experiencia, yo vi como desventaja el tema de manejar hilos o subprocesos independientes con mejor velocidad. A ver, vamos escuchando otro comentario más. Sí o sí, bueno, se requiere que esté conectado a internet, digamos. Ya eso está bien, no. Esa es una limitante o una necesidad. ¿No? No hay internet y echamos aplicaciones, ¿no? Entonces sí, eso es una restricción muy grande. Y más todavía cuando de repente hay lugares donde el internet es inestable, pero una alternativa es el desarrollo de aplicaciones web progresivas, que por lo menos tratan de hacer algo en ello. Pero está bien, ya esa es una restricción, una limitante. Otra con seguridad que van a encontrar tiene que ver obviamente con la vulnerabilidad, pues, ¿no? Sí, este tipo de aplicaciones están más expuestas. Y por lo tanto, la posibilidad de ser vulnerables es mucho más alta que en cualquier otro tipo de aplicaciones. Y otro dato interesante también de las aplicaciones web es que cada vez son mucho más exigentes en cuanto a lo que viene a ser la facilidad de uso. Por ejemplo, si ustedes hoy por hoy buscan alguna información en algún buscador, y seguramente van a hacer la búsqueda y les va a aparecer un montón de sitios web con esa información que ustedes están buscando. Abren el primer sitio web. Si lo que encuentran les es complicado de entenderlo, de usarlo, ¿será que ustedes se van a esforzar en buscar un PDF o un tutorial, algo para aprender, o qué van a hacer? O sea, que lo van a cerrar y van a pasar al siguiente sitio web. Solamente van a hacer eso. Imagínense este ejemplo. Ustedes han hecho un sistema para un hotel. Aquí, para Santa Cruz. Y es una aplicación web. El sistema web que han hecho para el hotel es muy buenísimo, pero es complicado de usarlo, es decir, el usuario no lo aprende a usar con mucha facilidad. Si vendría algún visitante del exterior a Santa Cruz y pone a ver, voy a suponer uno que está en Miami, y dice, a ver, quiero ver qué hoteles hay en Santa Cruz, pone hoteles en Santa Cruz, y por alguna razón Google lo posicionó a su sitio web de ustedes en primer lugar, se lo muestra. El tipo que mira entra a su sitio web hecho por ustedes y no lo entiende mucho. ¿Será que él va a bregar en entender o será que le va a dar clic, lo va a cerrar y va a pasar al siguiente hotel? Eso es lo que va a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, también un software para la web es un software que precisa un trato probablemente mucho más alto que otros, desde el punto de vista de darle lo que se denomina, ¿no?, una experiencia de usuario, una facilidad de uso mucho más conveniente. Bien, entonces, estos son los diferentes tipos o aplicaciones de software que hemos visto. Con seguridad van a encontrar algunos software que tienen características que podrían estar en más de uno de ellos. Sin embargo, este es un intento de una clasificación bastante interesante, con la cual estoy de acuerdo, por eso lo comento. Y para completar esto van a hacer una tarea, anótenlo por favor. Van a buscar a nivel estadístico los porcentajes de participación en cuanto a producción a nivel mundial de estos tipos de software. Por ejemplo,
del 100% de software que se hace en el mundo, quiero que me digan cuánto en porcentaje se hace de software de sistemas, cuánto en porcentaje se hace de software de gestión, cuánto en porcentaje se hace de software de tiempo real. Esa información ustedes con seguridad lo van a encontrar en la web. Alístenlo esa tarea. Yo voy a seguramente crear más adelante una actividad en la plataforma para que ahí suban todas estas tareas que les estoy comentando ahora y anteriormente. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí. Veámonos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Disculpe, ingeniero. Sí. Quería saber si podía habilitar en la plataforma para la selección de grupo, para los proyectos, para los que recién nos inscribieron en las materias, y que fue la anterior semana y esta semana que pasó no había plataforma, ¿no? Bueno, y aunque eso me avisan en la siguiente clase, pero al empezar la clase. Ya, listo, ingeniero. ¿Ya? Ya. Ya. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Felipe.